Hola amigos, bienvenidos a su programa de Reavivados por su palabra. Hoy estaremos estudiando el libro de Deuteronomio, capítulo 14. Pero como siempre, antes de iniciar nuestro estudio, vamos a orar. Buen Dios, rogamos que al estudiar nuevamente la lección de los animales puros e inmundos, podamos aprender que esto se trata de tu actividad creadora y de tu actividad ordenadora en la creación que separa y que establece los límites en los cuales el hombre puede andar y puede caminar y por lo tanto la alimentación que él puede tener. Que logramos entenderlo para que de esta forma podamos obedecerte en esto que sigue siendo valioso para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy es un día triste para la familia del canal de BioChannel. Como algunos de ustedes se han enterado, la hermana de nuestro pastor, Jonathan Márquez, ha fallecido. Así que le extendemos a él y a toda su familia nuestras más sinceras condolencias, haciéndole saber que estamos aquí para él. Y si usted quiere comunicarle algún mensaje al pastor, lo puede dejar en los comentarios, donde seguramente nuestro equipo los leerá y se los hará llegar. El capítulo de hoy, el capítulo 14 de Deuteronomio, nos trae a la discusión nuevamente de los animales limpios y de los animales impuros. Esta es una discusión que ya tuvimos por allá en el libro de Levítico, en el capítulo 11, que de paso los invito a que puedan ir y revisar ese video, ya que aquí vamos a mencionar varios elementos que ya se dijeron previamente. Entonces, si hablamos de las categorías de impureza o todo este tipo de elementos, no se asusten, simplemente vayan a ese video donde explicamos un poco más las distintas categorías de pureza e impureza que existían en el pueblo de Israel. Antes de entrar allí, como está conectado justamente con el tema de hoy, en el video del capítulo 12 algunas personas quedaron inquietas porque aparentemente el versículo 15, o sea, Deuteronomio 12:15 y luego Deuteronomio 12:20, aparentemente estos dos versículos echan por tierra lo que luego el Señor va a decir en el capítulo 14 respecto a la distinción entre animales limpios e inmundos. En el versículo 15 del capítulo 12, vamos a iniciar por allí, dice: sin embargo, siempre que lo desees, podrás matar animales y comer su carne en cualquiera de tus ciudades, según el Señor tu Dios te haya bendecido. Podrás comerla, estés o no ritualmente puro, dice mi versión, como si se tratara de gacela o de ciervo. En la versión Reina Valera del 60, dice: con todo podrás sacrificar y comer la carne en todas tus poblaciones conforme a tu deseo, según la bendición que Jehová tu Dios te haya dado. Tanto el impuro como el limpio la podrán comer, como si fuera una gacela o un ciervo. Claro, esta traducción da a entender, entre comillas, que lo limpio y lo puro, que lo impuro y lo limpio, ambas cosas se podrían comer. Sin embargo, el texto no está hablando de la carne limpia ni de la carne inmunda. Él está hablando de la persona que va a comer. Por eso el texto, cuando dice tanto el impuro como el limpio la podrán comer, está haciendo referencia a la persona. Miren que el texto no dice tanto lo impuro como lo limpio, sino tanto el impuro como el limpio, ¿sí? Entonces, Dios no está diciendo que la gente puede comer lo impuro y lo limpio como si nada estaba pasando, porque si no, se contradeciría justo después en el capítulo 14, donde va a decir esto es limpio, esto es impuro, no comas lo impuro, come lo limpio. Entonces, en el versículo 15 está hablando de la condición de la persona. Ahora, usted se preguntará, en Levítico 11, usted va a encontrar que allí no se hace ninguna mención del estado ritual de la persona. Recuerden, queridos televidentes y personas que nos escuchan, que en el sistema de pureza israelita, la pureza e impureza de los animales no era algo que se podía quitar. O sea, el cerdo era impuro por naturaleza, eso le llamamos impureza natural. El bagre es impuro por naturaleza, ¿sí? Estos son elementos ya naturales, genealógicos, que no se pueden remover. Recuerden que existe otra categoría de impureza llamada la impureza ritual. Y la impureza ritual es esa impureza que es pasajera, que es transmisible, que pasa de un lado a otro, pero sobre todo una impureza que sí se puede remover a través de una serie de indicaciones, que eso ya lo estudiamos por allá en el libro de Levítico, en los capítulos del 12 al 15, lo estudiamos en Levítico capítulo 11 y demás. Entonces, aquí en el texto, versículo 15, no se está hablando de la carne propiamente, que si la carne es impura o limpia, se está hablando de la persona que va a comer la carne. Lo que Dios está permitiendo en este contexto es
que una persona ritualmente impura, tanto como una persona ritualmente pura, pueden ambos consumir de la carne que es genealógicamente pura, ¿sí? Que hay que hacer esa distinción. ¿Por qué se está haciendo esta distinción? Si ustedes notan, en Levítico no se menciona nada absolutamente del estado ritual de la persona que come la carne pura, ¿ok? O sea, debemos entender que a la luz de la legislación bíblica, en Israel lo que no era puro no se consideraba comida, ¿ok? Porque Dios ya había declarado que eso era impuro. Entonces, lo puro, ¿sí? Lo puro, eso sí es comida, y el punto aquí es que en Levítico no se dice nada del que va a consumir la carne. Parece ser que con el paso del tiempo, recuerden que Deuteronomio se escribe tiempo después de Levítico, entonces parece ser que con el paso del tiempo, algunas personas en estado de impureza ritual, ¿qué generaba impureza ritual? Ya lo hemos estudiado, la emisión de semen de un hombre, o cuando una mujer, por ejemplo, tenía un flujo de sangre, sea normal como la menstruación o anormal, o una persona que tenía alguna enfermedad en su piel, entonces, o alguien que había tocado un muerto. Entonces, estos son los elementos que generan impureza ritual. Entonces, una persona, al parecer, las personas que eran impuras ritualmente habían dejado de consumir elementos de la carne. ¿Por qué ahora sí se pueden consumir? ¿Por qué el que es impuro ritualmente sí la puede consumir? Resulta y pasa que, como les decía en el video del capítulo 12, la carne, normalmente el pueblo de Israel comía carne una vez iban a hacer el sacrificio en el santuario, ¿ok? Entonces ellos llegaban, dependiendo del sacrificio, pero usualmente en los sacrificios de paz, los sacrificios de bienestar, ellos allí ofrecían el animal, y parte del animal se le otorgaba a la persona que lo ofrecía para que lo disfrutara y lo comiera. Entonces estas eran las instancias donde Israel usualmente comía carne. Pero en el capítulo 12, recuerden, o más bien, esta instrucción obviamente funciona en el tiempo en que Israel transita en el desierto. Recuerden que Deuteronomio está hablando cuando Israel va a estar en la tierra prometida. Entonces, una vez Israel se asienta en la tierra prometida, ellos no necesariamente tenían que ir al santuario para consumir carne de animal limpio, sino que ellos, aún estando en su ciudad o aún estando en su pueblo, lo podrían hacer. Dado que ellos ya no tenían que ir al santuario, ¿sí? O sea, ya no tienen que ir al santuario a comer carne, por esa razón, tanto el impuro como el puro, la persona ritualmente puede comer de la carne. Antes no, porque el impuro ritualmente no podía acceder al santuario. Y como no podía acceder al santuario, por esa razón, entonces él no podía consumir la carne de este sacrificio. Entonces lo que el Señor está haciendo aquí es una concesión debido a que estamos ante un nuevo terreno, que es Israel se está estableciendo en la tierra de Canaán. En el versículo 20, cuando dice que cuando Jehová tu Dios ensanche tu territorio como Él te ha dicho y tú digas comeré carne porque deseaste comerla, siempre que lo desees podrás comerla. Aquí se está hablando nuevamente de los animales limpios, ¿ok? Y en el versículo 21 dice, si estás lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios escoge para poner allí su nombre, podrás matar de las vacas y de las ovejas que Dios te haya dado, como te he mandado yo, y comerás en tus ciudades todo lo que desees. Lo mismo que se come la gacela y el ciervo, así las podrás comer. El impuro y el limpio podrán comer también de ellas. Miren que otra vez no se dice que se podrá comer lo puro y lo impuro. No. Dice, el impuro y el limpio podrán comer también de ellas. Cuando ustedes examinan o leen el texto, ustedes van a descubrir que el impuro y lo limpio realizan la acción, ¿sí? No son ellos los que reciben la acción, sino que realizan la acción. Y como realizan la acción en estos dos contextos, en estos dos textos, están hablando de personas. Entonces, las personas impuras y las personas limpias podrán comer de la carne de animales limpios que se sacrificaba en las ciudades del pueblo de Israel. Entonces, esto era importante aclararlo porque algunos de pronto habían quedado con la duda. Y ahora que vamos ahora sí al capítulo 14, lo que vamos a descubrir allí es sencillamente la repetición de las leyes dietarias de Levítico 11. Entonces, nuevamente decimos, aquí obviamente está toda la lista, ¿sí? de los animales que sí se pueden comer, que no se pueden comer. Y básicamente hay dos elementos en el capítulo 14. Uno que quiero destacar. Como digo, ya hablamos en cierta forma extendida de Deuteronomio 14 en el video de Levítico 11, entonces pueden ir y revisarlo. Ahora, lo clave aquí, lo más importante de todo, es entender los distintos tipos de impureza que existían en el pueblo de Israel. Vuelvo y repito, está la impureza ritual,
la impureza moral y la impureza de los animales de Levítico, que es una impureza de tipo genealógica, ¿ok? Entonces, la impureza de los animales no es ritual, ¿ok? ¿Por qué no es ritual? Porque el cerdo no es impuro solo por una semana o no es impuro solo por un mes. El cerdo es impuro siempre. La impureza ritual tiene como característica que ella es pasajera, ¿ok? Entonces, la impureza ritual es pasajera. La impureza ritual dura una semana, dura un mes o dura hasta que, por ejemplo, en el caso de la enfermedad de la piel, hasta que la enfermedad de la piel se va. ¿Sí? La impureza ritual es pasajera. Lo otro que es importante, por ejemplo, un animal, el cerdo es impuro estando vivo, ¿sí? Pero si el cerdo, por ejemplo, llega y se sienta sobre una silla, no la hace impura. O si el cerdo va y una persona toca al cerdo vivo, no lo hace impuro, ¿ok? Y entonces esto es importante porque la impureza ritual, en cambio, sí se transmite. Una persona, por ejemplo, que tenga una emisión de semen, un hombre, al sentarse sobre una silla, automáticamente la silla queda impura. Y la persona que toca al otro que tiene emisión de semen también queda impuro. Y las vestiduras quedan impuras. Entonces, ustedes notan que la impureza ritual no encaja con lo que encontramos en el animal. Ahora, el texto de Levítico 11 y Deuteronomio 14 claramente hablan de que si tú tocas al animal muerto es impuro. ¿Pero por qué es impuro? Es impureza si es ritual. ¿Pero por qué es ritual? Porque estamos hablando ya del cadáver del animal que exploramos por allá en el libro de Números. La impureza asociada a los muertos era la impureza más potente de todo el sistema de pureza israelita. ¿Por qué? Porque Dios, que es representado como la vida, lo opuesto, Dios que es representado como la vida es el Dios puro, no es la representación de la pureza y la santidad. Entonces, la impureza, ¿sí?, es todo aquello que es contrario a Dios. Y si Dios es vida, entonces la impureza es muerte. Por eso el semen, la sangre, la enfermedad de piel que hace ver a la persona como muerto. Y el muerto son las fuentes de la impureza israelita, ¿sí?, porque están conectadas con la muerte. Entonces, el cadáver del animal impuro contamina, pero contamina de igual forma que el cadáver del animal limpio, porque estamos hablando de que ese tipo de impureza es la impureza derivada del muerto, ¿sí? Entonces, el cerdo mientras está vivo no contamina lo que toca, entonces no es impureza ritual. Esa impureza, de la razón por la cual no se puede comer el alimento, es una impureza que se llama genealógica, ¿sí? Y es una impureza que se relaciona con la actividad creadora de Dios. En Levítico 11 decíamos que Dios, en el Génesis capítulo 1, Él primero lo que hace es que Él crea espacios en la tierra para luego llenarlos. Y Él crea la tierra, crea el aire y crea las aguas, ¿ok? Si ustedes notan, en Levítico 11 se repite el mismo esquema. Los animales se dividen en agua, en tierra y en aire. Entonces, ahora, Dios no solo crea el espacio, sino que cuando lo llena en Génesis 1 de animales, también lo ordena, ¿sí? O sea, Él llena y ordena. Entonces, Dios crea el espacio, lo llena con animales y ordena la función de esos animales. En Levítico 11, lo que nosotros vemos, vamos a notar que Levítico 11 y Génesis 1 se parecen mucho. Entonces, se hace mención a los animales que están en la tierra y hay un grupo que es limpio y el otro que es impuro. ¿Por qué? Resulta y pasa que la extensión o el hecho de qué animales son limpios y qué animales no, radica en que esto es una extensión de la actividad creadora de Dios en Génesis 1. Es decir, Dios crea el espacio, es decir, la tierra, luego llena el espacio con animales y luego clasifica a los animales que viven en el espacio y los clasifica entre puros y animales inmundos. Entonces, esa caracterización es propia de Dios, le pertenece a Dios y por esa razón es una categoría que se remonta a la creación y que no tiene que ver propiamente con el sistema de pureza e impureza israelita. Por esa razón aparece también en el libro de Génesis capítulo 7, 8 y 9 en la narrativa acerca del diluvio, cuando aparecen los animales limpios e inmundos. En ese momento no había santuario, pero ya estaba la clasificación de qué animales eran limpios y de qué animales eran impuros, porque esto se conecta con la creación, con la actividad creadora y con la actividad ordenadora de Dios.
como Dios sigue siendo el creador y como Dios sigue ordenando la creación, por eso usted y yo seguimos estando cobijados bajo esta ley, porque esta ley no tiene nada que ver con el santuario israelita, porque si tuviese que ver con el santuario israelita no tendría más validez. Pero como no está conectada con el santuario israelita, sino que está conectada con la creación, de la misma forma en que usted y yo usualmente observamos el sábado, porque el sábado está conectado con la creación, de la misma forma también entonces las leyes de Levítico 11 y Deuteronomio 14 son vinculantes. Al final del capítulo hay una amonestación a no descuidar al levita, que básicamente nos debe enseñar hoy en día el hecho de no descuidar a aquellos que comprometen y dedican sus vidas al servicio de Dios. Siendo esto el contenido del capítulo 14, esperamos que ustedes tengan un buen día y que nos acompañen también en el video del día de mañana.